creo que la verdadera espiritualidad se centra en mantener saludable lo que va a permanecer eternamente, que es el ser interior. Tú dijiste, dentro de mí hay una semilla de pecado. Ajá, ok. Porque el pecado no es el verdadero gozo de la vida. El verdadero gozo de la vida es la santidad. La iglesia es el lugar donde tiene la atmósfera correcta, ¿no? Pienso en Salmos 1:3. Me perdí la primera venida hace 2000 años, pero yo le pido al Señor, hazme parte de la generación que verá la segunda venida. Es una forma también de sembrar ideas o de sembrar o semillas. Y creo que como iglesia nosotros tenemos hoy día la responsabilidad de volver a tomar todo ese arte. Si Dios es creativo, su esposa, la iglesia que porta su imagen, debe ser creativa. Es nuestra responsabilidad. Estoy usando este símbolo, quien lo quiera malinterpretar lo puede hacer. ¿Cómo nos vamos a oponer a la creatividad cuando Dios la usa para salvar vidas? Y realmente quiero decir a todos mis haters, I love you. I love you. Gracias. Gracias por hacer... Hola, soy Esdras Muñoz y estoy con un invitado de lujo. Estoy súper emocionado de tener con nosotros a Itiel Arroyo aquí en nuestro canal de Church Latinoamérica. Bienvenido. Esdras, qué alegría estar en Bucaramanga por primera vez. Por primera vez conociendo las tierras bravas de Colombia. Sí, de verdad que Colombia ya tiene un hueco en mi corazón. Entró directamente por el estómago y llegó hasta mi corazón. No, estamos muy felices de tenerte aquí. Amigo, quiero conversar contigo un poco. Hemos estado hablando en esta mañana de cosas muy interesantes, pero quiero aprovechar para preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la espiritualidad? Bueno, es una pregunta muy amplia. Muchas veces la gente se piensa que nosotros somos un cuerpo que tiene un espíritu, sí. Pero en realidad somos un espíritu que está en un cuerpo. Entonces, la espiritualidad significa vivir desde la verdadera esencia de lo que somos. Oh, muy bien. Cuando Dios creó al ser humano, lo podemos ver en Génesis capítulo 2, dice que tomó barro del suelo, sí. Como un artista, tomó ese barro con sus manos y empezó a modelar un cuerpo hecho de barro, hecho de polvo. Pero después sopló sobre ese envase hecho de barro su aliento de vida. Es como que le dio un beso y le dio vida. Entonces, ahí nos muestra desde el principio la Biblia que somos materia y espíritu. Estamos hechos de barro y del aliento de Dios. Y creo que el que solo busca satisfacer las necesidades de su cuerpo siempre va a sentirse vacío. Oh, ese vacío del que la gente habla. Mira, ya tengo todo. Tengo dinero, fama, sexo, pero me siento vacío. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un clamor por reconectarse con el aliento original, reconectarse con Dios. Sí. Y esa reconexión con Dios, vivir conectado con Dios, es lo que yo llamo la espiritualidad. Sí. Es vivir desde nuestra verdadera esencia, desde bien. Dentro hacia afuera. No sé si tiene sentido. Sí, mucho. De hecho, hace algunos años leí un libro de Benny Hinn y él hablaba de la forma original como Dios nos creó, ¿no? Que nosotros somos o éramos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Sí. Pero el pecado como cambió las cosas, no sé si alguna vez lo leíste. Ajá. Y ya no somos especialmente con ese orden, no espíritu, alma y cuerpo, sino a través del pecado cambió el orden y somos ahora cuerpo, alma y espíritu. Y creo que la verdadera espiritualidad es reordenar nuevamente las cosas y vivir desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si me cortan un brazo, yo sigo siendo Itiel. Si me cortan un brazo y una pierna, sigo siendo Itiel. Incluso si me quitan un ojo o una oreja, sigo siendo Itiel. Incluso en el momento en el cual mi cerebro y mi corazón dejen de operar, yo lo creo, pero también creo que hay pruebas de ello. Mi ser, lo que yo soy, va a seguir vivo, consciente, porque yo no soy un cuerpo, sí. Yo soy un espíritu. Y no quiero entrar dentro de
a analizar cómo la Biblia define esto. Quiero decir que soy algo más allá de lo material. Y lo que yo soy va a permanecer cuando este cuerpo de polvo regrese al polvo. Y creo que la verdadera espiritualidad se centra en mantener saludable lo que va a permanecer eternamente, que es el ser interior. Dios nos promete también que va a haber una resurrección de nuestro cuerpo, que vamos a tener un cuerpo renovado, pero creo que centrarnos en el ser interior, que esté saludable, que esté lleno de verdad, que esté libre, es la verdadera espiritualidad. ¿Sabes? Ayer hablábamos algo en el carro y llegué porque me impactó mucho y llegué y lo conversé con mi esposa. ¿Qué impide que se pueda desarrollar una buena espiritualidad? Bueno, hay diferentes cosas que pueden impedirnos desarrollar una espiritualidad saludable. Yo diría que una de ellas es creerte la mentira de que vivimos solo para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando... Esto podría, como para terminar de enganchar lo que te estaba diciendo, que le conté a mi esposa, que me ministró muchísimo anoche. Ajá. O sea, el pecado en sí, ¿no? Sí. Finalmente, pecado es vivir fuera del diseño de Dios. Sí. Cuando uno piensa en pecado, muchas veces piensa en cosas concretas. Dice, no, emborracharse es pecado, mantener relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial es pecado, mentir es pecado. Y solemos atribuirle a las acciones la definición de pecado. Pero pecado es algo más profundo que una acción. Sí. Pecado es vivir fuera del diseño de Dios. Muy bien. En esencia, la palabra pecado quiere decir que no fuera del blanco, que no está dando en el centro. Dios nos creó para vivir dentro de unos límites saludables para llegar a ser plenamente lo que debemos ser. Muy bien. Entonces, pecar es vivir fuera de esos límites, es destruirnos a nosotros mismos. Por eso el pecado no es solamente algo que atenta contra la santidad de Dios, que sí que es un acto de rebelión, pero también el pecado le duele a Dios porque el pecado nos hace vivir una vida inferior que la vida que Dios diseñó para nosotros, nos destruye. Sí. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sabes? Hay una frase de Susan Wesley, la madre de ese gran hombre. Sí. Dice, pecado es todo aquel que nos apaga espiritualmente. Sí. Y por eso te preguntaba, ¿qué impide la espiritualidad? Porque anoche hablábamos de algo en el carro que compartí con mi esposa, porque me impactó muchísimo. O sea, lo hablaste de tal manera que me sirvió mucho para entenderlo. Tú dijiste, dentro de mí hay una semilla de pecado. Ajá, ok, vale. Que va a florecer si yo las pongo al terreno incorrecto. Entonces, exacto. Sí. Eso podría ser incluso esta pregunta. ¿Cómo hacer que yo pueda tener una espiritualidad correcta? Ajá. En base a eso. Bueno, en base a eso, creo que estar en una buena atmósfera va a permitirnos tener una espiritualidad correcta. Yo te decía ayer que dentro de nosotros, desde que nuestro tatarabuelo Adán pecó, ha habido una marca, una genética, llamémoslo una semilla. Teológicamente se llama el pecado original y está dentro de todos nosotros. Todos nacemos, ese tiernito bebé que nace y está en la cuna pidiendo la leche materna, lleva una marca dentro, una semilla, la semilla del pecado. Y esa semilla tiene potencial para crecer y dar frutos venenosos. Es decir, yo sé que dentro de mí existe el potencial para ser un asesino, para ser un adúltero, para ser un borracho, para ser un estafador. Y hay gente que dice, no, eso no es verdad. Sí. Y en la Biblia podemos verlo constantemente, cómo las personas, incluso personas, hombres llamados por Dios, en atmósferas concretas llegaron a hacer cosas que no imaginaban que podían hacer. De hecho, eso es una típica frase de, no imaginaba que yo podría llegar a hacer esto.
Pero la cuestión aquí, y es donde está la sabiduría, que es de lo que hablábamos ayer, es entender que dentro de nosotros existe ese potencial para el mal. Esa semilla está dentro de nosotros. Negarla es ser un estúpido. Es decir, vivir como un necio. Decir, no, yo nunca podría llegar a ser un asesino, un adúltero, un borracho, un estafador. No, admitámoslo, sí. Entonces la sabiduría está en no exponer esa semilla que está dentro de nosotros a la atmósfera propicia para que brote. Es decir, la atmósfera es lo que va a regar, nutrir, abonar la semilla del pecado. Entonces la sabiduría está en salir de las atmósferas que podrían hacer que esa semilla germinase. Por ejemplo, aunque yo actualmente tengo victorias sobre la pornografía, yo fui un consumidor de porno en el pasado, pero yo sé que potencialmente puedo volver a ser un adicto al porno. Entonces, ¿qué hago? No me siento fuerte y digo, bueno, puedo ver cualquier imagen de cualquier serie, aunque salgan unos senos o un cuerpo desnudo. Lo puedo ver. No. Yo considero que soy un hombre débil. Sí. Y ahí está mi verdadera fortaleza, considerarme débil. Al considerarme débil, me alejo de las atmósferas que pueden hacer brotar esa semilla de pecado dentro de mí. Tremendo. Me explico el punto, ¿no? Más o menos lo que dice Gálatas 5:1, ¿no? Si Cristo los ha libertado, manténganse en la libertad con la cual los ha hecho libres. Yo lo pienso de esta manera. Cristo me libertó, pero es mi responsabilidad mantener mi libertad. Absolutamente. ¿Y cómo lo hago? A través de una espiritualidad sana, manteniéndome en las atmósferas y en los lugares correctos. En nuestra iglesia nosotros tenemos un ministerio para hombres que se llama Inquebrantables. Y parte del deseo de levantar este ministerio es darle a los hombres las herramientas para que podamos volver a ejercer el sacerdocio desde el hogar, la autoridad desde el hogar, la admiración desde el hogar. Y cómo le damos al hombre esas herramientas, volviéndole a enseñar que hay lugares donde podemos estar, donde vamos a florecer de manera correcta, pero hay lugares donde nos va a robar la admiración de nuestra familia. Exactamente. Nos va a robar el lugar que Dios nos ha entregado. Entonces me gustó muchísimo eso. Y has hablado de florecer y fructificar. Claro, hemos hablado de la semilla del pecado, pero también tenemos la semilla del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Y esa semilla también, para florecer y fructificar, dar los frutos del Espíritu, necesita una buena atmósfera. ¿Y cuál es una de esas atmósferas que Dios ha creado para que florezcamos y fructifiquemos? La iglesia local. Sí, muy bien. Cuando uno está en la atmósfera de la iglesia local, potencialmente está nutriendo la semilla del Espíritu para que brote, florezca y dé fruto que alimente a otros. Muy bien. Entonces, la semilla del pecado y la semilla del Espíritu. ¿A qué atmósfera vas a exponer esas semillas? Porque la que nutre a una, mata a la otra. Es decir, la que nutre a mi espíritu, mata a la del pecado. Muy bien. Sí, muy bien. Y la que nutre al pecado, mata al espíritu. Entonces, sí. Yo decido en qué atmósferas voy a estar. Y esto tiene que ver con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las conversaciones que tenemos, con lo que leemos, sí. con nuestros grupos de amistad que finalmente también moldean lo que somos. Sí. Entonces mi consejo es este. Si quieres ser un hombre fuerte, considérate un hombre débil, porque considerarte un hombre débil es tu verdadera fortaleza. Oh, qué frase. Sí, y creo que estando en ese punto nos podemos mantener firmes. Tú me hablabas ayer en esta conversación en el auto sobre los compromisos de Billy Graham. Sí. Billy Graham fue un exponente de nuestro siglo, de un hombre, un evangelista, que empezó bien y terminó bien. Sí. Es fácil empezar bien, pero qué difícil es terminar bien. ¿Cuántas personas empezaron bien y terminaron mal? ¿Cuál es la diferencia entre terminar bien y terminar mal? Es establecerse límites saludables para no pecar. Como hemos dicho antes, el pecado es salirse
fuera de los límites saludables creados por Dios, salir fuera de nuestro diseño. Y cuando empezamos a menospreciar los límites, que son límites que nos dan seguridad, es cuando estamos en riesgo de caer en el abismo. Y Billy Graham estableció ciertos límites. Algunos podrían decir, eran límites demasiado exagerados, pero creo que el que se sabe llamado para la grandeza se establece límites más extremos. Te voy a poner un ejemplo. Dame el nombre de un jugador de fútbol que te guste o que pienses que es alguien de élite. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Tú has visto a Cristiano Ronaldo sin camiseta? Sí. Lo fibrado que está. Se parece a mí, de el hecho, cuerpo que tiene. ¿Tú piensas que Cristiano Ronaldo ha desarrollado ese cuerpo y esa técnica levantándose a las 12 del mediodía, pasando horas en la noche bebiendo alcohol y comiendo donas? No, imposible. Él ha desarrollado un hábito. Ese nivel, estableciéndose límites que tú y yo, honestamente, no nos hemos marcado. Sí. En alimentación, en entrenamiento, en horas de sueño. ¿Por qué? Porque él tiene una visión de sí mismo como deportista de élite, tiene una visión de grandeza. Y una visión de grandeza requiere límites un poquito más extremos. Tú y yo no tenemos el cuerpo de Cristiano Ronaldo no porque no tengamos la capacidad de tenerlo. Podemos tenerlo, sí, pero quizá no nos hemos establecido los mismos límites y disciplinas para lograrlo. Entonces, Billy Graham, que sabía que tenía un llamado de grandeza, estableció ciertos límites para la fuerza de su espíritu. Hablábamos ayer de que él no entraba dentro de un ascensor si había una mujer dentro y si iba a estar solo con esa mujer. No porque, seamos claros, en lo que tarda un ascensor en subir o bajar, no iba a adulterar con esa mujer. Pero él estaba estableciendo un límite que seguramente le iba a hacer evitarse cosas como tener conversaciones indebidas con mujeres que no eran su esposa, involucrarse emocionalmente demasiado con una mujer que no era su esposa. Sí. Es decir, ese límite establecía un ámbito seguro para crecer, florecer y dar fruto. Entonces, creo que si uno entiende esto y entiende la grandeza que hay dentro de él, va a establecer ciertos límites para poder crecer, florecer y dar fruto. Y eso no nos quita el gozo de la vida, porque el pecado no es el verdadero gozo de la vida. El verdadero gozo de la vida es la santidad. Sí. La santidad, si tú la ves como algo restrictivo y aburrido, es que no has entendido la santidad. Porque la santidad es lo más emocionante que existe, es vivir en tu pleno diseño. Y eso te va a traer un gozo eterno. ¿Me explico en ese punto? No, muy bien, sí, muy bien. Y eso me lleva a algo que dijiste que me encantó, y es la iglesia es el lugar donde tiene la atmósfera correcta, ¿no? Pienso en Salmos 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pienso en Salmo 92, versículo 13, y serás como un árbol plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, y florecerán como las palmeras, serás como los cedros del Líbano. O sea, la iglesia tiene que tener la atmósfera correcta. Pero te quiero hacer una pregunta. Yo sé que tú estás predicando en muchos lugares en el mundo, y hablábamos también de etapas o tiempos dentro de la iglesia, el mensaje de la iglesia, ¿no? ¿Cuál sientes que tiene que ser el mensaje hoy que tiene que dar la iglesia? ¿Qué es lo que tú ves en general? Mira, tengo una sensación que creo que muchos están teniendo, de que los tiempos se están acelerando hacia el fin. Hay ciertas profecías que parece que se están cumpliendo, que hace 50 años atrás parecían una locura, pero que hoy en día ya vemos como una posibilidad. Sí. Ciertas profecías que anuncian el regreso de nuestro Señor Jesús. Yo no sé la fecha, no sé los detalles, pero vivo con el deseo y el impulso dentro de mí de ser la generación que contemple el regreso de Jesús. Tremendo. Me perdí la primera venida sí. Hace 2000 años, pero yo le pido al Señor, hazme parte de la generación que verá la segunda venida.
Entonces creo que hay unas dinámicas para esa generación. Son unas dinámicas al estilo Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Y creo que la iglesia que va a contemplar el regreso de Jesús, su segunda venida, tiene que tener lo que vamos a llamar el espíritu de Juan el Bautista. Juan el Bautista y esta iglesia de la última generación tenía un mensaje radical, no condenador, radical. Él estaba allanando el camino en el corazón de las personas para recibir al Mesías. De la misma manera, la iglesia del fin debe preparar el camino de las multitudes para recibir al esposo que viene. Y esto es un mensaje que apunta al corazón, un mensaje de arrepentimiento, que es una palabra que parece que ha pasado de moda, pero creo que estamos en un tiempo donde Dios está volviendo a enfatizar el arrepentimiento como nuestro cambio en la mente y el corazón para recibir a nuestro amado, que viene ya no como un cordero listo para el sacrificio, sino que viene como un león a establecer su justicia. Vino de una manera y va a regresar de otra. Y creo que la iglesia debe predicar hoy más que nunca un mensaje esencial, que es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando cada vez más. Viene el Rey y va a establecer su reino. Y el arrepentimiento tiene que ver justamente con cambiar nuestra forma de pensar. No tiene tanto que ver con latigarse por los errores. ¡Ay, es que he cometido errores! El arrepentimiento puede incluir cierto lamento, pero el arrepentimiento, palabra original en griego, es metanoia, es cambio de mente. Entonces, creo que el Señor nos está desafiando a cambiar nuestra mente para ser una iglesia lista para los acontecimientos que están por acontecer. Muy bien, y sabes que me gusta esto, ¿no? La iglesia, el mensaje de la iglesia en este tiempo para el mundo debe ser de preparación, ¿no? Sí. Preparar el camino. Y sabes, ya metiéndome como otro tema que quiero hablar contigo respecto al arte, sabes que yo he sido alguien que piensa que las películas, ¿has visto todo ese tema de los Simpsons? De que los Simpsons profetizan, tal. Sí. Hay toda una serie de teorías, premoniciones y tal, interesante, ¿no? Y hay un capítulo de los Simpsons donde hablan del rapto, ¿no? Ajá. O sea, primero como, he visto como 4, ¿no? La de una enfermedad fuerte, como una gripa que se dio muy fuerte en África. Vi también la de Donald Trump como presidente en los Simpsons. La de las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas. Ajá. Pero también vi el del rapto, ¿no? Y que va como alguien atrás, en adulterio con alguien que no es su esposa, y un chofer, y el chofer desaparece y el hombre dice: mi chofer cristiano, que era muy piadoso, él sí me lo advirtió, y como una premonición. Y yo siento como que aún como el mundo a través de series, este tema de flipear en las películas de Avengers, que se fue el 50%. Fíjate, sí. O sea, ¿tú no crees que también como que Dios está utilizando el arte, en cierto modo, como para meter la semilla? Mira, Jesús nos lo advirtió. Si vosotros, mis discípulos, no predicáis, lo van a hacer las piedras. Entonces, Dios nunca ha desestimado ningún canal para comunicarse con la humanidad. Y lo hizo a través de un burro, lo hizo a través de reyes paganos, lo ha hecho a través de señales en la naturaleza. Y hoy en día, aunque la iglesia es la portadora del mensaje, somos los profetas de Dios, Dios no va a desestimar ninguna vía para advertir al mundo. Y creo que sí, obviamente hay muchas personas que sin saberlo están de alguna manera anunciando las verdades de Dios. No lo saben, no lo entienden, pero a través de ciertos artes, Dios también se comunica y despierta ciertos anhelos en el corazón de los hombres. Y yo, por ejemplo, he contado muchas veces testimonios de cómo Dios en Medio Oriente, donde las Biblias son ilegales, Dios ha usado el Corán para mostrar a Jesús,
para revelar a Jesús. Sí, yo he escuchado testimonios también. Pero estos testimonios son reales. Yo he estado con ex musulmanes que tuvieron un encuentro con Jesús después de leer frases en el Corán hablando de Jesús, sí, y luego teniendo sueños y visiones sobre ese Jesús. Sí, entonces, mi punto es que yo sé que el Corán es un libro satánico, ¿está bien? Pero si Dios quiere, puede usar una frase del Corán para revelarse a alguien. Puede usar una escena en una película, puede usar un acontecimiento dramático, puede usar la conversación con un narcotraficante para comunicarse con otro ser humano. Tengo testimonios de cómo Dios usa a veces lo impensable para comunicarse con un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con los seres humanos y va a usar cualquier manera para lograrlo. Por eso yo como predicador estoy comprometido, tengo un pacto con Dios de que quiero ser el mejor comunicador que pueda llegar a ser para comunicar su santo mensaje, que es el Evangelio. Ese es mi compromiso. Él me ha dado el mejor mensaje de todos, sí, el Evangelio. Mi compromiso como comunicador es buscar todas las vías posibles para que este mensaje llegue a alguien. No, me encanta esto y me encantó como lo hablaste, porque también lo creo, ¿no? Creo que Dios es un creativo, Dios es un artista, hay un ministerio en nuestra iglesia que es jóvenes, se llama Clandestinos, el nombre de jóvenes es Clandestino. Ajá. Y el texto base de ese mensaje es: Dios aún sabe moverse por senderos desconocidos o misteriosos. Sí, y creo que como iglesia tenemos que entender eso. A veces uno de los problemas de la iglesia con el arte o con todo el tema de la creatividad es que creemos que de manera exclusiva Dios tiene solamente una forma de manifestarse, ¿no? Y cerramos la puerta a ciertos elementos que creo que son importantes, ¿no? El arte, yo lo veo de esta manera: el arte es una forma también de sembrar ideas o de sembrar o semillas. Y creo que como iglesia nosotros tenemos hoy día la responsabilidad de volver a tomar todo ese arte que Dios está utilizando incluso, o sea, y aunque es una locura, yo pienso decir lo que dije me parece una locura cuando veo ese programa de Los Simpsons anunciando el rato, ¿no? O Avengers con el tema del chasquido de Thanos, y parecería como hereje, ¿no? Tomar algo tan cotidiano o tan mundano que todo el mundo ve. Pero yo creo que como iglesia tenemos que volver a recuperar el arte. Te digo esto para preguntarte esto. ¿Cómo crees que la iglesia podría volver a utilizar esas herramientas del arte, uh-huh, o de la creatividad para acercar ese mensaje? Mira, primero entendiendo que es nuestra responsabilidad reflejar bien la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, 2, 3 nos anuncia que nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios pretendía que nosotros fuésemos un reflejo en este planeta Tierra de quién es Él. Que cuando alguien mirase a Adán o a Eva, entendiese quién era Dios. Entonces, lo primero que se nos revela en Génesis 1:1 es que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Es decir, era como si estuviese en un estado sin forma, caótica. Yo me lo imagino como el barro sobre la mesa de un alfarero. Y Dios empieza a crear orden y belleza y vida, creando el cosmos. Lo va tomando. Es decir, se nos revela desde el principio que Dios es creativo. Crea y lo hace con belleza. De hecho, cada vez que crea un nuevo nivel de belleza en su creación, dice, esto es bueno. Esto es bueno. Lo sentencia y dice, es bueno en gran manera. Sí. Entonces, ser un fiel reflejo de Dios en este mundo, como iglesia de Dios, es continuar con su expresión creativa. Si Dios es creativo, su esposa, la iglesia que porta su imagen, debe ser creativa. Es nuestra responsabilidad. ¿Y tú crees que la iglesia
hoy día está muy apegada a la liturgia, a la forma, o sea, como al modelo que se nos... Y estamos como muy encerrados en eso. ¿O crees que se tiene que quedar en eso? ¿O podemos, o tenemos la libertad de...? Todos los modelos tradicionales fueron creativos un tiempo atrás. Sí. Es decir, lo que ahora es tradición, en el pasado fue una revolución. Sí, cierto. Entonces, creo que nuestro desafío es siempre cuestionar ciertas estructuras, cuestionarlas y decir, bueno, Dios, manteniendo tu esencia, lo que es inalterable, ¿qué es lo nuevo que tú quieres hacer en el mundo y cómo lo quieres hacer? Y alinearnos con esa novedad, que no cambia la esencia del Evangelio, jamás la cambiará, pero puede cambiar la manera de comunicarlo, las expresiones creativas, los envases. Entonces, creo que a veces, imaginemos una botella, ¿no? El líquido que hay dentro del agua es la esencia del Evangelio y la botella, la estructura de cristal, es la estructura que hemos creado para que ese agua pueda ser bebida, ¿no? A veces adoramos demasiado la botella, cuando en realidad nuestro compromiso es con el agua. Sí. Entonces, el agua pura del Evangelio es lo que no podemos adulterar. Pero la botella de cristal, ese modelo, esa estructura creativa, tenemos el privilegio y podría decir el deber de replanteárnoslo en cada generación, porque cada generación necesita a veces estructuras nuevas o expresiones nuevas para poder tomar del agua pura del Evangelio. Estoy usando este símbolo, quien lo quiera malinterpretar lo puede hacer, pero creo que desde hace 2000 años el mensaje, el agua, la esencia se ha mantenido pura, o es nuestro compromiso mantenerlo puro. Sí. Pero lo que ha sido la estructura, la expresión de la Iglesia ha ido cambiando de generación en generación y también por lugares en el mundo, ¿no? Si tú viajas un poco te darás cuenta de que la Iglesia en América no es igual que la Iglesia en China o en África o en India. Hay ciertos cambios estructurales en forma que son necesarios hacer para que la gente pueda acceder al agua pura del Evangelio. Y creo que nuestro compromiso creativo es, bueno, ¿cómo podemos cambiar esta botella para que las nuevas generaciones puedan tomarla? Y creo que no hay que tenerle miedo a eso. Sí. Al menos pienso yo esto así, y es mi compromiso con Dios es no voy a adulterar el agua pura del Evangelio, pero en cuanto a la botella, claro, estoy abierto a ser creativo. Nosotros tenemos esta frase aquí y es: lo santo no es el atril, sino lo santo es la palabra que se pone sobre el atril. Pero hay gente que idolatra el atril. El atril, sí. Idolatra la botella. Idolatra la forma en la que él o ella escuchó el Evangelio y dice, es que es la forma verdadera. Pero la cuestión es que en aquel momento, 50 años atrás, eso era una revolución. Sí. Y cada generación necesita su revolución para que el mensaje rompa barreras, estructuras mentales y llegue a Romanos 12:2. De no os conformar a la manera del pensamiento actual. A ti que te gusta la Reina Valera, no os conforméis a la forma actual de ver el mundo, sino permitan que el Espíritu Santo les renueve la manera de pensar, ¿no? Eso ya es más NTV. Y de hecho, déjame decirte algo. Pablo, el gran comunicador del Evangelio, usó los medios que tenía a su alcance para comunicar, ¿no? Para comunicar. Él no tenía internet, no tenía cámaras, pero lo hacía con cartas. Lo hacía con cartas. ¿Y qué eran las cartas? Cartas eran los podcasts de aquella época, escritos en papel, que eran llevadas esas copias a las diferentes comunidades y desde esas comunidades en alto leían las cartas de Pablo para que toda la comunidad lo escuchase. Entonces, él utilizó el recurso de aquella época para comunicar. Sí. Tuvimos una revolución que llegó tiempo después, que fue la imprenta, con el invento de
la primera imprenta de Gutenberg, si no me equivoco, es más o menos en el 1500. Sí. Y ahí empezamos a tener en nuestras casas Biblias, libros, que hasta esa época era muy difícil que alguien pudiese tener un libro en su casa, porque para tener un libro alguien tenía que ser el copista, copiar cada letra, y eso era un trabajo muy arduo. Entonces los libros no eran accesibles para las personas, pero a través de la imprenta los libros se hicieron accesibles y las Biblias llegaron a cada hogar. Fue una revolución. Sí. Hubo gente que en aquel momento dijo, este libro es tan sagrado que la gente no lo puede tener en sus casas. Mataban a los protestantes por replicarlo, ¿no? Por replicar la Biblia, sí. Y cuidado, por traducirla al lenguaje que la gente hablaba. Sí, una locura. Mataban a la gente. La Iglesia católico romana en aquel momento decía, no, la Biblia tiene que permanecer en latín y solo la puede pronunciar el sacerdote. De espalda al pueblo. ¿Y cuál fue la revolución de los protestantes? Tomaron ese libro, sí, santo, con un mensaje santo, lo metieron en una imprenta, lo replicaron y traduciéndolo al lenguaje que hablaba la gente, el alemán en aquella época, para que en cada hogar pudiese haber una Biblia. Sí. Y hubo gente que se opuso a eso. Y pienso lo mismo hoy en día cuando hablamos de crear maneras creativas de comunicar el mensaje. Siempre van a atacar. Siempre van a decir, no, es que ¿cómo vamos a sustituir, no sé, por decirte algo, ¿no? El saco y la corbata. El saco y la corbata por el pelo largo y las camisetas. O, no, la Biblia tiene que estar en papel. Sí, porque no puede ser digital. Sí. Si lees la Biblia desde tu smartphone, no es igual que leerla en papel. Y yo, obviamente, soy tan vintage que me encanta el papel. Me encanta el papel. Sí. Pero te das cuenta de la revolución que es que hoy en día en cualquier parte del planeta Tierra está la Biblia. Alguien con un smartphone puede acceder al contenido de la palabra de Dios, aunque no pudiese llegar a una Biblia de papel. Esto para las misiones es revolucionario, porque en países donde jamás puede entrar una Biblia impresa por las aduanas, por las fronteras, porque está muy controlado, los bits de información están entrando por lugares en Internet que los gobiernos no pueden controlar. Y esas personas, a través de sus smartphones, pueden leer la santa palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a oponer a la creatividad cuando Dios la usa para salvar vidas? Ahora, aquí una pregunta y con esto vamos a cerrar, pero ¿cómo podemos llegar a ser nosotros personas que, bueno, estamos a veces viviendo en los cambios nosotros? ¿Cómo podemos muchas veces o mejor así la planteo, ¿qué le dirías a alguien que por atreverse a utilizar la creatividad o el arte está siendo bombardeado o está siendo atacado? Te cuento algo. A mí muchas veces me han atacado por redes brutales. Y te digo que incluso antes de servirle al Señor nunca me habían insultado tanto. O sea, mensajes en redes sociales gruesos. Yo lo he venido lidiando, ¿no? Todavía no soy un rinoceronte, mi piel no es gruesa. A veces hay cosas que duelen. Pero ¿tú qué le dirías a alguien que puede estar mirándonos y se está atreviendo a hacer algo con el deseo con el deseo puro de compartir el mensaje a alguien que quizás no conoce el Viper, pero conoce el celular y está utilizando algo en redes para compartir el mensaje? ¿Tú qué le dirías? Y está siendo atacado. ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que asuma el dolor como parte de su compromiso con el mensaje y con el Dios del mensaje. Es decir, yo no puedo traer alivio a alguien y decirle, no, tranquilo, ya te dejarán de perseguir, ya te dejarán de difamar, ya te dejarán de insultar. No, asume que toda esa persecución forma parte de hacer bien tu misión. Si a Jesús lo difamaron, si a los apóstoles lo difamaron, si hoy
a todos aquellos que han estado en la cabeza, han sido pioneros como comunicadores del Evangelio, los han criticado. Quizá una vez muertos los han convertido en iconos y referentes, pero cuando estaban vivos los querían matar. Es que eso siempre ha sido así. Entonces, asumamos que esto forma parte del paquete. Yo hace tiempo que dejé ya de lamentarme por los insultos, ofensas y críticas que recibo en redes, que son muchas. Como te decía antes, preferiría un insulto burdo en lenguaje colombiano. Preferiría que me dijese a que me manden al infierno usando lenguaje Reina Valera. Porque lo primero, insultarme con la furia de un pagano me parece honesto. Pero enviarme al infierno y hacerte ver como que eres una persona muy devota y muy religiosa me parece muy hipócrita, ¿no? Pero yo hace tiempo que ya dejé de lamentarme por esto. Yo lo asumo como parte del paquete que confirma que estoy haciendo bien mi misión. Ok, eso sería un buen punto, ¿no? O sea, tú sientes que el ataque y la persecución o el odio visceral de algunos hermanos en la fe es una confirmación, o sea, por Dios del llamado. Tristemente tengo que decirte que sí. Y no porque yo lo crea, sino porque la Biblia lo dice claramente. Dice, si te persiguen, te difaman, te insultan, te critican por causa de mi nombre y del Evangelio, entonces eres un bienaventurado. Obviamente, si toda la persecución viene porque tú eres un adúltero, un ladrón, una persona que estafa, no vale. Entonces no eres un bienaventurado, eres un maldito. Pero si tú tienes realmente un compromiso con Dios y con su Evangelio, estás en una iglesia local sirviendo a tu comunidad, rindes cuentas de tu vida a autoridades espirituales, que todo el mundo debemos rendir cuentas a alguien. Y siendo un comunicador del Evangelio, hay gente que te odia y que lleva la bandera de cristiano. Toma eso como una señal de que vas por buen camino. Qué buen enfoque, muy bien. Y mira, para mí no es un problema decirlo. Yo sé que muchos de los que me insultan van a compartir eternidad conmigo en el cielo. Y realmente quiero decir a todos mis haters, I love you. I love you. Gracias. Gracias por hacer que el algoritmo en mis redes sociales con vuestros insultos muevan más mi contenido. Os adopto como parte de mi familia. I love you. Muy bien, gracias amigo por este tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos ya. 40 minutos. Dios mío, esto se ha pasado súper rápido. Así que si te gusta este video, dale me gusta, compártelo a un amigo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, también al canal de Itiel Arroyo en YouTube, en Instagram, para seguir todo su contenido. Así que muchas gracias.